la miércoles. Bueno, un buen día para todos. ¿Se escucha bien? Buen día, sí se escucha. Sí, así. Bueno, Buen día. bárbaro. En 2 minutos largamos. La verdad que me olvidé de programar que ustedes se metan solo en la sesión y los tengo que estar admitiendo. Bueno, vamos a alargar. Hoy nos toca lo que es la clase de alimentación, más que nada ver lo que es un pantallazo de cómo se manejan nutricionalmente las ovejas en las distintas regiones del país. Así que bueno, vamos a largar con eso.
Bueno, ahí ven bien el PowerPoint. Sí, se ve bien. Bueno, una vez más, la somera repetición del ciclo anual de producción, como para que lo tengan presente. Y bueno, la verdad que la parte práctica de condición corporal no la hicimos, solamente la mencionamos en teoría, pero sepan que a cada fase de la producción o a cada parte del calendario anual, digamos, ese sería en el cuadro de abajo la condición ideal por la que cursa un vientre a lo largo del año. Entonces acuérdense que para la encarnerada, para obtener alta cantidad de preñeces y preñeces cabeza de la temporada de servicio, el vientre tenía que entrar a servicio ganando peso, ¿sí? Y después se la podía restringir, podía perder condición corporal, tenía que retomar una muy buena condición corporal preparto y por supuesto para la lactancia siguiente. Bueno, entonces, acuérdense de eso. Hay dos periodos claves en los cuales el vientre tiene bajos requerimientos a lo largo del año. Cuando está seca y vacía, o sea, entre el destete del año anterior y el servicio del año en curso, ¿cierto? Y después en gestación 1, ¿sí? Cuando los requerimientos son bajos, como cualquier tipo de animal de los que estudiamos. Bueno, ¿cómo se puede relacionar requerimiento nutricional de un vientre y lo que ofrece el pasto? Bueno, este autor, Cochimano, en 1975 se le ocurrió generar una escala, que llamó, primero lo calculó para el ganado vacuno, y después lo hizo para los ovinos. Lo llamó equivalente vaca y después equivalente oveja. ¿Escucharon algo hablar de esto en nutrición o en bovino de carne? En nutrición no, Horacio, y en bovino de carne todavía no tuvimos. Bueno, esto es un... Bueno, gracias, buenísimo. Esto es un promedio anual, digamos que de tabla. Este autor tomó las tablas de NRC, que la deben conocer de zootecnia ya, y para el requerimiento energético de energía metabólica de cada animal en el día sacó un promedio al año. Entonces, a eso le llamó equivalente vaca, ¿cierto? Después vio que ese requerimiento de energía, como promedio en la oveja, en el vientre, era 6,3 veces más chica. Y entonces estableció una homología, que un equivalente vaca equivale a 6,3 equivalente oveja. Pero bueno, eso lo repito, es un promedio anual diario. Entonces, a lo largo del año, según la etapa fisiológica en la que esté la vaca o en la que esté la oveja, si está gestando, si está lactando o si está seca, tiene distintos requerimientos. Entonces, en base a esa unidad, que es el promedio anual, estableció tablas, según el momento fisiológico que uno quiera encontrar del vientre del año, de cuánto es ese valor. Entonces, si es superior, es 1, algo, porque es superior al promedio, y si es inferior, es 0, algo. Es más chico que 1, porque es más chico que el promedio, el requerimiento. Repetimos, eso variando o buscando los requerimientos anuales del vientre. Entonces, eso es requerimiento energético expresado en un índice equivalente vaca o equivalente oveja. Y su contracara es la ración, es lo que aporta el forraje. Esto es más sencillo de sacar, digamos. Requiere algunos datos del recurso forrajero, pero la ración se calcula de la siguiente forma. Un recurso forrajero por hectárea, ¿cuántas raciones nos aporta? Bueno, tenemos que medir la materia seca aprovechable, o la materia seca que tiene el potrero o la parcela, multiplicado por el coeficiente de aprovechamiento. Al final le voy a mostrar una diapositiva donde nos vamos a ubicar cómo se saca eso. Es tirar el cuadrado de corte
No sé si ya lo vieron en agroestología. ¿Lo vieron a eso? Sí, eso sí. Bien, estimar la producción de pasto y la cosecha. Entonces tengo materia seca aprovechable. Bueno, por hectárea, por supuesto, tengo que conocer la digestibilidad de ese recurso forrajero. En el pasto la digestibilidad, ustedes saben que cambia mucho según el estado fisiológico, si está en pleno estado vegetativo, si ese pasto está en estado reproductivo. Y después eso se lo multiplica por este coeficiente de 0,19, que sale de 3,6, que es en general la energía metabolizable de cualquier pasto, de cualquier forraje, eso es relativamente constante, dividido 18,5. 18,5 son megacalorías, acá la verdad que le erré, no le puse la unidad, que da ese promedio anual para la vaca. Una vaca, o sea, en promedio del año, requiere por día 18,5 megacalorías de energía metabolizable. Bueno, entonces, en base a esa fórmula se saca cuántas raciones aporta el recurso forrajero. Y a la larga esto les sirve para hacer a ustedes presupuestación forrajera. Contrastar requerimientos animales con aporte del forraje. Bueno, y a la larga eso ustedes lo tienen tabulado. Esto ya está hecho, digamos, para lo que es el requerimiento en vacas y en ovejas. Por ejemplo, en el libro El Carrillo o la Cátedra de Producción 2, el día de mañana les va a dar las tablas de cuáles son los requerimientos energéticos en equivalente vaca para el bovino. Bueno, entonces, los requerimientos energéticos de un ovino son máximos. En gestación 2, fíjense, 1,3, o sea que en un 34% esos requerimientos están elevados respecto del promedio diario anual, y también en la lactancia. Fíjense que ahí dice oveja en lactancia, 1,54. Requiere 54% más que el requerimiento promedio del año. Bueno, y fíjense, la oveja en mantenimiento, la primera fila de arriba, que sería la oveja seca y vacía, entre el destete y el servicio del año siguiente, es cuando menos requerimiento tiene, 0,67. Muy bajo. ¿Por qué? Porque no está ni gestando ni lactando. Está. Bueno, y así lo tienen para cada categoría. Carnero, los corderos de destetes, borrega, borrego, carnero en mantenimiento y carnero en servicio. Y a la larga, lo que les veníamos diciendo, cuántos equivalentes ovejas representa un equivalente vaca, como para que ustedes a partir de tabla que le dan los resultados en equivalente vaca, lo pueden transformar, digamos, a equivalente oveja. Bueno, y hay otra forma también de expresar los requerimientos. Una forma muy sencilla es conocer la materia seca, que más o menos tiene que comer un vientre por cabeza por día. O la distinta categoría. Ahí está, arriba para ovejas, abajo para carnero y borrega. Por supuesto que es materia seca, tiene que ser de buena digestibilidad. ¿De qué hablamos de buena digestibilidad? Bueno, de un 70% para arriba más o menos. Un pasto puede estar encañado en pleno enero, pero su digestibilidad puede ser bajísima. Entonces, fíjense que en el cálculo de ración, la digestibilidad estaba metida en la fórmula. Por eso es de la importancia y de la practicidad, digamos, de conocer la digestibilidad para el cálculo de equivalente vaca o equivalente oveja. Bueno, y también esto es todo de tabla, también tienen los requerimientos en megacalorías por cabeza por día, y el requerimiento proteico. Si este requerimiento proteico ustedes lo dividen el requerimiento de materia seca, sacan el porcentaje, digamos, de la ración que estaría necesitando. Por supuesto, de nuevo lo mismo, fíjense, requerimiento en gestación 2 y en lactancia, los más elevados, tanto para megacalorías de energía como para proteína bruta, por cabeza y por día. Bueno, ahora vamos a ver un poco lo que son los recursos forrajeros para
para las diversas regiones del país. Acá les presento los mejores de la Patagonia, que son estos que se denominan mallines o vegas. En realidad, ¿qué es? Bueno, son lechos sedimentarios entre valles, por eso en general se los encuentra en cordillera o en precordillera, que están irrigados o abastecidos de agua por el agua de hielo, agua de vertientes o manantiales. Entonces, la realidad de la Patagonia, dicho de una forma muy rápida, es que es un área fría y seca, es un desierto frío. Entonces, donde hay agua, la Patagonia, digamos, tiene áreas de buena producción de forraje. Pero, por ejemplo, las áreas de meseta, que son la zona central y la zona costera, esas son las más pobres porque directamente dependen del aporte de agua pluvial, de lo que llueve. O a veces, según el año, de si hay nevada o no. Por supuesto que la nieve después se derrite y es agua para el suelo. Entonces, bueno, esa es la importancia de la nevada todos los años en la cordillera, que a la larga, cuando viene el deshielo, empieza a abastecer de agua a estas zonas. Que bueno, según la región se le dice Mallines o se le dice vega. Por ejemplo, en San Juan, en Santa Cruz, le suelen decir vega, en el resto de las provincias como Chubut o Río Negro le dicen Mallín. Entonces son áreas de suelos relativamente sedimentarios, hidromórficos, que tienen una muy buena producción de forraje. ¿Cuál es el tema? Es que, bueno, principalmente se pueden aprovechar prácticamente entre noviembre, o sea, en verano, e inicio de otoño. En invierno muchas veces hay muchos mallines que están directamente cubiertos de nieve, entonces directamente el ganado ni siquiera puede acceder. Son un recurso como si fuera estival de aprovechamiento. Bueno, y ahí tiene una foto de ovejas pastoreando mallines, con cordero al pie, ovejas en lactancia, ¿sí? Y acá está lo que yo les decía, ustedes a donde tienen el área irrigada, la Patagonia produce buen forraje, ¿sí? Y en el área seca, fíjense, las laderas ya cambia incluso el tipo de vegetación. ¿Está? En general, casi todos los mallines de precordillera se explotan en conjunto, tanto con bovino como con ovino. Bovino y ovino. Bueno, ahí fíjense que hay lagunas. Esto es la zona de Sarmiento, de la provincia de Chubut. Bueno, el mejor uso que se le puede dar, por supuesto, es subdividir. No sé si ya lo han visto en agro, pero sobre todo en Patagonia, donde hay potrero extenso, el mejor aprovechamiento, incluso para localización y supervisión y revisación de las majadas, siempre es tratar de potrerar lo máximo posible, sobre todo el área de mallines, que tiene una producción estacional, digamos, bien estacionalizada, valga la redundancia. Bueno, y acá tenemos datos de la Facultad de Agronomía del Agua, que por detección satelital de índice verde, estiman cuál es la producción de pasto de la parte aérea de las plantas, producción de pasto total, para los diversos meses del año en un mallín. Entonces, fíjense, tenemos de enero a diciembre, fíjense que los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre son los meses que más materia seca por hectárea producen. Y si nos vamos a invierno, junio y julio, fíjense que solamente hay 77 o 72 kilos de materia seca producido por hectárea. Bueno, esta columna les muestra el desvío estándar, ¿cierto? Y estas son la cantidad de parcelas relevadas. Bueno, en conclusión, anualmente materia seca acumulada por un pastizal de este tipo, casi 8.400 kilos de materia seca. Es muy buena, ¿cierto? Y pensar que es un pastizal natural. Bueno, ¿qué hace el INTA, por ejemplo? O diversos institutos. Largan estas cartillas de uso, que a la larga establecen el tipo de mallín. Hay muchas clases de mallines, por supuesto. Pero bueno, dan una recomendación general de con qué carga animal, digamos, se tiene que pastorear. Entonces fíjense el de arriba. Carga animal, 19 a
29 unidades ganaderas ovinas por hectárea. El periodo de aprovechamiento de 6 meses, lo que yo le decía. Verano y principio del otoño, ¿sí? Bueno, y ahí les presentan también más o menos cuánto produce de forraje, cuáles son las especies vegetales dominantes en ese pastizal, qué características tiene el suelo, características edáficas, ¿sí? Y en base a la clasificación, fíjense que a medida que me voy hacia abajo, los mallines se hacen más pobres, más salinos o de peor condición edáfica de suelo, y como la carga animal, por supuesto, amenora, de 1,5 a 3 unidades ganaderas por hectárea. Entonces, bueno, esto es una cartilla, digamos, que da una rápida referencia, según el tipo de campo y de mallín, a qué carga animal, digamos, se tienen que pastorear. Bueno, y estas son las dos últimas que corresponden a los mallines de peor calidad. Fíjense, este último tiene de 0,1 a 1,3 unidades ganaderas ovinas por hectárea. 0,1 sería un animal, una cabeza ovina cada 10 hectáreas de mallín, ¿cierto? Bueno, vamos a recursos ya implantados de Patagonia. Después volvemos a lo que es los pastizales de meseta. Pero bueno, sobre todo en precordillera o en las áreas que son los campos que están aledaños, digamos, a los grandes ríos patagónicos, que no son muchos, pero realmente son relativamente extensos, porque cruzan prácticamente de la precordillera hasta el océano Atlántico, hay áreas regadas, hay consorcios de riego que aportan el agua, que a la larga viene todo de los lagos y del deshielo de lo que es precordillera, pues tienen un sentido ese río de circulación oeste-este. Bueno, entonces, lo que hacen muchos productores es implantar alfalfa. Las condiciones edáficas del suelo, digamos, de Patagonia en general para la alfalfa son muy buenas, porque eso tiene un alto contenido de fósforo, el hecho de que la Patagonia haya sido generada a partir del lecho marino, en el origen geológico de la Tierra, hace que tenga un alto contenido de fósforo. Entonces, la fertilización fosforada es fundamental, o la buena disponibilidad de fósforo, perdón, más que la fertilización fosforada, es muy importante para el desarrollo de esta leguminosa. Entonces, realmente viene muy bien la alfalfa. Hay cultivares de alfalfa que una vez sembrados duran entre 8 y 12 años, realmente una vida de la pastura bien larga. En general se debe a que al ser un área relativamente más seca, tiene menos peste, la alfalfa, digamos, hay menos insectos que la atacan, hay menos problemas de raíz por hongos, entonces realmente cuando se riega la alfalfa, sea implantada por supuesto, realmente tiene muy buena producción. Se ven unos alfalfares espectaculares. Uno a veces he tenido la oportunidad de recorrer alfalfas de 8 años en Patagonia y uno no lo puede creer. Parecen alfalfa de segundo año de nuestra zona. Bueno, ¿para qué se utilizan? Al ser una superficie pequeña, en general pues, no se puede sembrar todo el campo con alfalfa, se guarda para serenificación, y después suplementar los animales. Se sigue usando mucho el fardo en Patagonia, porque digamos, el manejo y la distribución principalmente del rollo en los potreros es relativamente problemático, porque por topografía no siempre se puede llegar a todos los lugares, ni distribuir, ni desarmar un rollo como lo podemos hacer en nuestra zona. Entonces todavía se sigue viendo mucho la nidificación en forma de faro. Y ahora sí pasamos a la zona pobre de Patagonia, lo que es meseta patagónica. Esto es lo que se pueden encontrar, digamos. Profe, sí. perdón, no entendí por qué no se pueden usar rollos. Porque a veces es difícil meterse con un tractor y el portarrollo en un potrero, porque es muy difícil llevarlo, porque no hay camino, ¿me entendés? Entonces es más fácil distribuirlo en camioneta o con otra forma de distribución, que realmente es más práctica. Netamente por eso, por la logística de la distribución que hay que adoptar a veces, y no todos los campos tienen, digamos, esa logística armada. Nada más que por eso.
es más fácil de desarmar, es más fácil de dar, se puede dividir en pencas mucho más rápido, ¿cierto? Entonces es más rápido para un empleado, qué sé yo, dar 30 rollos por potrero, separarlos, desarmarlos y tenerlos listos en un comedero, por ejemplo. Un rollo prácticamente lo que uno hace es directamente ponerlo en el lote y prácticamente no sabemos cuánto consume un animal por día, porque prácticamente el rollo queda a voluntad del animal, ¿cierto? Entonces por eso en general se sigue optando por hacer fardo. ¿Mm? ¿Está claro? Sí, gracias. Bien. Bueno, meseta patagónica es una meseta de gramíneas, según la región, también acá repetimos, la Patagonia está subdividida en 9 regiones, fitogeográficamente, pero bueno, lo importante es saber que hay mejores campos, hay incluso campos con vegetación semiarbustiva, arbustiva, etc., y hay que tratar de conocer a la larga las especies que habitan el pastizal donde uno va a trabajar. Acuérdense que más o menos un mallín producía casi 9.000 kilos de materia seca por hectárea por año. Fíjense lo que produce un pastizal o un coironal. En general los pastos de la meseta son coirones, así se denominan, produce casi un 25% de lo que producía en mallín. Entonces realmente la producción de materia seca es mucho más pobre y por eso predominan, digamos, sistemas o pastoreo de tipo más extensivo. Por eso la producción de lana por hectárea, como vimos cuando tocamos el tema esquila, es relativamente baja, lo mismo que la producción de carne. Por esto la Patagonia, digamos, va a explotar en general siempre la producción lanera. ¿Por qué? Bueno, porque no produce precozmente corderos, porque no se pueden engordar precozmente animales, y porque tiene o depende de producir un producto de calidad y caro, que es la lana, y la lana merino. Está con una raza rústica como la merino. Y bueno, y esto fíjense, es la zona de Río Mayo, el límite entre Santa Cruz y Chubut. Esto es un pastizal, aunque a ustedes les parezca mentira, bien conservado. Ustedes fíjense que entre las matas de pasto, o entre esos coirones, hay mucho suelo desnudo y piedra. Esa es la característica edáfica, digamos, del suelo en esa zona. Pero estas matas, este es un pastizal que había sido calificado por técnicos del INTA y realmente está en muy buena condición. ¿Está? Aunque acá nos parezca, digamos, todo pasto seco y duro a la primera impresión. Bueno, y esta es una foto, una aproximación de lo que es ese pastizal. Ahí ven, fíjense, esto era en pleno enero, por eso el pasto está fructificado. Ahí ven las panojas, y esto es coirón, estas matas. Por supuesto que siempre conviven las semiarbustivas y las arbustivas según la región. Los arbustos y las plantas semiarbustivas, algunas son consumidas por el ovino, son relativamente palatables, sobre todo en épocas de escasez o en época de nevada, cuando la nieve prácticamente el tapiz inferior lo tapa y no permite que el animal lo coseche. A medida que me voy hacia el sur de Patagonia, sur de, digamos, centro y sur de provincia de Santa Cruz, y Tierra del Fuego, acuérdense que el régimen pluvial aumentaba. Ahora incluso lo vamos a rever eso, ¿sí? Entonces la estepa o la meseta realmente es más húmeda y hay mejor predominio de lo que es el pastizal graminoso. Bueno, y fíjense, a medida que me voy hacia la precordillera, eso mejora, porque hay más agua y además porque puede haber riego natural a partir de nieve o de deshielos. Bueno, y todos los que han ido a vacacionar a Puerto Madre, en las grutas, etcétera, este es el panorama con que se han encontrado. Mucho predominio de directamente arbustos. Bueno, esto como para darle un pantallazo de que realmente hay mucha variación en el tipo de vegetación dentro de la misma región patagónica. Bueno, y si se van a Tierra del Fuego,
Esta es la postal que van a encontrar. Hay incluso montes, ¿sí? Si se corta esto en 10 minutos, nos conectamos de nuevo en el mismo link, pero bueno, esa es la visión general de lo que es la región de Tierra del Fuego. Bueno, el problema en general es que todas esas especies vegetales están adaptadas, digamos, o a pasar periodos fríos, ¿sí? O también a sufrir sequía. Son plantas que se denominan tipo xerófilo. Eso hace que en general el porcentaje de digestibilidad de todos esos pastos sea relativamente bajo. Acá fíjense, tienen para las distintas estaciones del año, invierno, primavera, verano, distintos pastos. Acá lo tienen por el nombre vulgar o por el tipo, coirones, los estratos intercolonales, los arbustos, ¿sí? Y acá lo tienen por nombre científico, a cada pasto. Lo que en general tienen, salvo algunos casos puntuales, es una baja digestibilidad, por el hecho de que tienen diversos órganos, o diversos mecanismos, diversas cutículas, espinas, etcétera, que hacen toda la adaptación de la planta al ambiente, que sean pastos o arbustos de baja digestibilidad. Y lo mismo pasa con el porcentaje de proteína de ese vegetal. Hay pastos que tienen muy baja cantidad de proteína y otros que tienen una aceptable calidad de proteína. Entonces, bueno, de eso es la importancia de conocer el día de mañana a dónde se va a trabajar, con qué zona y cuáles son las especies predominantes del tapir vegetal. Bueno, no sé si en agro vieron curva de Mott y Lucas. Es lo que le habla de producción individual y de producción por hectárea en un recurso forrajero. ¿Alguien la vio? Cómo a partir de la variación, digamos, de la carga animal, se produce más por cabeza o menos, y se produce más por hectárea o menos. En realidad, bueno, es un gráfico de triple entrada. Fíjense, acá tenemos para producción de carne por hectárea, el primer cuadro que habla de cómo engordan esos capones, y el segundo de cómo lo hacen las ovejas del plantel de cría. En las ovejas del plantel de cría, como la función es producir cordero, acá los resultados, los índices los miden kilo de cordero. Pero bueno, vamos a producción de carne de capones. Acá fíjense que tienen una carga animal fluctuante. ¿A qué carga, digamos, se pastorea el recurso o el potrero? Entonces fíjense que tienen 0,2, 0,4, 0,6 o 0,8. Esos son equivalentes ovejas por hectárea y por año, ¿sí? O sea, de una carga menor a una carga mayor. Y acá tienen dos curvas, en el caso una recta. Entonces, ustedes ven que a medida que la carga es baja, produzco por cabeza más, ¿cierto? Y a medida que aumento la carga animal, la producción por cabeza cae, ¿cierto? Pero lo contrario sucede con la producción por hectárea. Si bien cada animal aumenta menos de peso, acumulo más cabezas por hectárea y la producción por hectárea crece. Por supuesto que no lo hace en una forma lineal como, en este caso, la producción individual. ¿Está? Lo mismo pasa con cualquier especie, con vaca lechera o con novillo en engorde. ¿Está? En la medida que más compiten entre sí los animales por la cosecha de forraje, menos aumentan de peso vivo, pero más produzco por hectárea. Pero por supuesto todo tiene un límite, porque si yo sigo aumentando la carga, termino sobrepastoreando y a la larga produzco poco por hectárea y produzco poco por individuo o por cabeza. Entonces, bueno, estas curvas, que repito, es la curva de Mott y Lucas, le sirve para saber más o menos dentro de qué carga manejarse. Ustedes fíjense que si yo casi manejo a 0,4 equivalente ovejas por hectárea, voy a tener una media producción por cabeza y una relativamente alta producción de kilos de animal por hectárea. Bueno, eso era para categoría capón, ¿cierto? Estos son datos del sur de Santa Cruz.
¿Y qué pasa con el plantel de cría, con las ovejas? Fíjense, tengo lo equivalente a oveja acá, y acá tengo la producción de kilos de cordero por oveja. Esto se calcula, digamos, conociendo todos los pesos de destete, la suma de kilos al destete de todos los individuos destetados, dividido la cantidad de vientres. Entonces ahí obtengo ese índice, kilo de cordero obtenido por oveja, ¿sí? Y acá lo tengo al mismo dato, pero obtenido por hectárea. Todo lo que se pesa al destete, dividido la cantidad de hectáreas que ocupó ese plantel de madres, ¿sí? Entonces, de nuevo lo mismo. A medida que más ovejas meto a pastorear por hectárea, cada oveja, por supuesto, compite con la vecina, con su grupo por el forraje, y produce menos individualmente, medido en kilos de cordero, ¿sí? Pero a medida que aumento la carga de ovejas, tiendo a producir más por hectárea. Y fíjense cómo estas dos líneas ya son curvas y cómo cambian. En este gráfico yo les pregunto, ¿qué carga animal les parece que sería la adecuada para ese potrero? ¿0,5, profe, puede ser? Bien, muy bien. En realidad, si ustedes más o menos ven esto, se dan cuenta que pasar de 0,5... O 0,55, sí. Exacto, ahí cae entre 0,5 y 6. Bien. Ustedes fíjense que pasar de una carga de 0,5 a 0,7 prácticamente no produce aumento en esta línea, que es lo que sería cantidad de cordero por hectárea. Entonces, individualmente, esa oveja produce casi 15 kilos de cordero, ¿cierto? Mientras que si me voy a la carga alta de 0,7, produce 12 kilos de cordero por cabeza. ¿Está? Entonces, sería bueno, por la disponibilidad también de forraje. claro, exactamente. Entonces, bueno, esto hay que desarrollarlo, digamos, experimentalmente, por eso en general lo hacen las instituciones como INTA, etcétera, de pastoreo y de ensayos de pastoreo de distinta carga para tratar de establecer a la larga la carga de cada recurso forrajero. Y ahí tenemos el ejemplo. Bueno, esto era todo para carne. Le paso rápido la de lana, pero tiene a la larga el mismo fundamento. Fíjense, lo que analizábamos recién son dos curvas muy similares para la producción de lana. Uno mide lana por hectárea, en kilo por hectárea por año, y el otro en kilo de vellón limpio por cabeza. ¿Está? Entonces, bueno, más o menos llegamos a la misma conclusión. Un poquito por arriba de 0,5, que caería por acá, sería la carga ideal para ese lote y ese tipo de pastizal. Bueno, también estos autores, esto es de nuevo sur de Santa Cruz, fíjense ahí dice Estación Experimental Agropecuaria de Santa Cruz, midieron en varios campos lo que es el peso vivo al servicio. Acuérdense lo que decíamos, cuanto más pesan las ovejas o cuanto entran al servicio ganando peso, mejor posibilidad de preñarse y más posibilidad de preñarse antes, en la temporada del servicio. Entonces, en base al kilo del vientre o al peso del vientre al inicio del servicio, acá tienen el porcentaje de señalada, un porcentaje de cordero logrado, ¿sí? Entonces, fíjense que los mejores índices de señalada, que andan alrededor del 85%, es cuando tengo esas ovejas en general entre los 40 y los 55 o 60 kilos. En la medida que la oveja entra más flaca al servicio o excesivamente gordas, como son estos casos, en general son campos que producen menores porcentajes de señalada. Bueno, habíamos hablado del machine. Acuérdense que tiene uso en verano y principio del otoño. ¿Para qué se usa? Bueno, acá tienen el ejemplo de un engorde o de una invernada de ovejas de refugio. La oveja vieja, después de que desteta su último cordero en diciembre o en enero, se puede llevar al machine. En general hay que arrearla, por supuesto, y tampoco todos los campos tienen machines. Hay campos que realmente tienen forraje, digamos, o campos de estepa, que no tienen acceso a machines,
y bueno, no pueden en general hacer este engorde. Pero fíjense, una oveja que en 3 meses